¿Qué tal? ¿Os apetece un pequeño viaje? Así por la cara, para empezar. Porque es que se da la circunstancia que me he encontrado con un hilo tremendo. El señor Dan Gamboa se nos presenta. Exploro el mundo. Cuento historias. Ministerio de la Exploración Urbana. Vamos, un cachondo. Nos publica un hilo y me ha parecido muy interesante empezar por aquí. Atentos. Existe en las montañas de Armenia un monasterio construido para albergar uno de los objetos sagrados más codiciados de la historia. Un objeto que supuestamente daría poder mundial a quien fuera su dueño. En fin, nave del misterio. Vamos a empezar por aquí. Nos vamos de viaje a Armenia. Nos adjunto unas fotografías que me han parecido muy jugosas. ¿Cómo me ponen a mí este tipo de fotografías? Atentos, un monasterio en Armenia. Nave del misterio. Fijaros bien. Cuando observo este tipo de trabajos, siempre pienso lo mismo. La cantidad de horas de trabajo que tenemos sobre los hombros, la humanidad en su conjunto, a lo largo y ancho de la historia, de Altamira hasta nuestros días. Imaginar horas y horas y horas tallando la piedra para construir un monasterio en el interior de la piedra. Al parecer, este monasterio en Armenia vela un secreto. Y lo vamos a conocer. Me muero de curiosidad. Nave del misterio. Nos vamos al espacio del tweet. Muy buenas tardes, espectadores. Tenemos el chat habilitado. Dudas, comentarios, sugerencias. Vamos a viajar. Vamos a viajar a Armenia. En fin, no podemos evitarlo. Nos morimos de la curiosidad. Nos vamos al espacio del navegador. A ver qué nos dice este hilo, ¿no? Dice Yerevan, Armenia. Vamos a poner voz de misterio. Desde el primer momento es evidente que la naturaleza le imprime carácter. El horizonte es dominado por el monte Ararat, donde se supone que atracó Noé. Empezamos bien. Y sus calles están cubiertas de piedra rosa y esculturas en cada rincón. Armenia es un país construido a cincel. En fin. Nos adjunto unas fotografías. Podemos apreciar el monte Ararat. Cumbre cubierta de nieve. Detalles de construcciones religiosas cristianas en Armenia. Cúpula. Cómo rompe la luz. Un altar. Vemos elementos ornamentales contemporáneos, ¿no? Me imagino que esta pieza, bueno, pues es una pieza construida ahora, ¿no? Con tecnología de ahora. Muy interesante. Muy interesante, la verdad. Me lo he pasado en grande viendo este hilo. ¿Cómo me ponen a mí este tipo de fotografías y de contenidos? Así que, señor Dan Gamboa, va por usted. En su geografía, nos dice, señor Gamboa, posee lugares que se trazan milenios atrás, como Etmiacián. Complicadísimo, ¿eh? Mira, voy a deletrear. Etchmiadzin. Impronunciable. Siendo, es la primera catedral de la historia, o guarda reliquias que ni en los sueños de los guionistas de Indiana Jones se les hubiera ocurrido pensar. Me gusta el tono que imprime el señor Dan Gamboa a su hilo, digamos como que muy cinematográfico, ¿no? Con este halo de misterio, muy del mundo del cómic. Es más, en su perfil en Twitter nos dice: si Tintín y Haddock tuvieran un hijo, Dan Gamboa.
En fin. Bueno, vamos a explorar, ¿no? Armenia. Por eso, para explorar sus lugares, me toca adentrarme en el país para saber qué tanto de la leyenda es cierta. Un momento, me voy a detener. Antes de que se me olvide, prácticamente el motivo de este directo. Acaba de publicar la embajada de Rusia en España. Y me parece oportuno dar voz. Nave del misterio. Antes de que se me olvide. Nos dice Igor Kirillov, Ministerio de Defensa de Rusia. Espero pronunciarlo bien, que me disculpen los rusos. Igor Kirillov. El Pentágono está tratando de crear poblaciones de insectos, atentos, portadores de enfermedades que no se propagan de forma natural, como la fiebre inducida por el virus del ébola, la hepatitis B, el SIDA y el síndrome respiratorio agudo severo. Bueno, es que está publicando un tuit el ministro de Defensa de Rusia. Ponemos en cuarentena la información. Sabemos, Rusia ahora mismo se nos tira al monte. Están ante una guerra. Estamos ante un ejercicio de propaganda. Pero claro, quizá los rusos nos están levantando la alfombra de una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Venimos, no nos olvidemos, de las fábricas de mosquitos del padre de las vacunas, el señor Bill Gates. A tener en cuenta. La embajada rusa en España da voz a estas declaraciones del Ministerio de Defensa de Rusia, es decir, declaraciones oficiales. Voy a volver a leer. El Pentágono está tratando de crear poblaciones de insectos portadoras de enfermedades que no se propagan de forma natural, como la fiebre inducida por el virus del ébola, la hepatitis B, el SIDA y el síndrome respiratorio agudo severo. Constancia histórica. Queda dicho. ¿Qué opinan ustedes, caballeros? Me inauguro en este directo. Pues bienvenido, Leti. Un abrazo muy fuerte. Creo que esta mañana has compartido también con nosotros. Nuestro canal en Twitch, viento en popa. Esta sería, si no me falla la memoria, la 4ª emisión de la primera temporada. Te propongo un viaje, Leti. A ver qué te parece. ¿De acuerdo? Te voy a compartir el enlace del hilo para que tengas en cuenta el perfil del señor Dan Gamboa. Un viajero. Creo que insertamos tweet y te voy a compartir el enlace del hilo por si te apetece visitar y conocer, ¿de acuerdo? Porque además el hilo está ilustrado con unas fotografías que son maravillosas. ¡Pum! Ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Estaré pendiente a tus comentarios, dudas y sugerencias. Pronto vamos a fraguar un espacio común, una chat room, como denominan los anglosajones, en donde todos vosotros os vais a poder conectar al espacio del directo en Twitch y face to face, en fin, que como que me aburro un poco, así participamos todos. ¿Bien? Queda dicho. Bueno, pues estábamos, digamos, de una forma un tanto, por así decirlo, la narrativa del señor Gamboa lo que está haciendo es un plano general y de un plano general nos vamos a un plano detalle. Es decir, nos muestra Armenia desde la distancia, un país esculpido con cincel nos dice, y poco a poco, bueno, ya estamos pisando una catedral, atento, Leti, vamos a repetir, en su geografía posee lugares que se trazan milenios atrás, como Etchmiadzhan, siendo es la primera catedral. Bueno, está un poco construido la gramática, la construcción gramatical es un poco a la ligera, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Es un hilo en Twitter, ¿de acuerdo? Es la primera catedral de la historia o guarda reliquias que ni en los sueños de los guionistas de Indiana Jones se les hubiera ocurrido pensar. Como que muy cinematográfico. Nos pone el asunto. Vamos a ver. Por eso, para explorar estos lugares, me toca adentrarme, nos dice el señor Gamboa, en el país para saber qué tanto de las leyendas es cierta. Y resulta que me encuentro con un lugar, nave del misterio, se pone interesante, que sobrepasa la ficción. De nada, señorita Leti. Bueno, es decir, del plano general ya estamos en el lugar. Muy bien, vamos a ver qué nos dice del lugar. Bueno, introducción histórica.
¿Quién es Longinos? ¿Bien? Es decir, que el señor Dan Gamboa se está montando una película de la hostia, con un hilo en Twitter. Plano general, estamos en Armenia, nación construida a cincel, cristiana, la primera nación cristiana de la historia. Nos presenta la primera gran catedral construida por los cristianos en Armenia y luego desembocamos en un monasterio en donde parece ser que hay una reliquia que ofrece un poder supremo a quien atesore esta reliquia. Atentos. ¿Quién es Longinos? Se pregunta. Longinos es el soldado que, según la creencia, atravesó con una lanza el costado de Cristo para comprobar que en realidad había muerto. Esta lanza fue bañada con su sangre y por ende, solo por eso, empezó la leyenda de su superpoder. Apuntar el nombre. Longinos, el soldado romano que atravesó con su lanza el costado del Cristo para asegurarse de que estaba muerto. Empezamos bien. Adjunto una ilustración. Creo que podéis visualizar bien, ¿no? La ilustración. Vemos el soldado. Longinos, por no decir longaniza, porque el hombre está como pasado de peso, ¿no? Pero aquí lo vemos. Con la lanza, como remata al Cristo, ¿no? Muy bien, conocemos la historia. Se visualiza perfecto. Muy bien, Leti. Bien, pues ya empezamos a entrar en detalle. Bueno, resulta que en Armenia es el primer país cristiano de la historia. Bien, mira, esto nos hemos anticipado. Y resulta que el apóstol Tadeo fue el que trajo el cristianismo a estas tierras y con él una reliquia, la lanza. Ya para el siglo IV, Armenia empezó a construir monasterios e iglesias. Nos adjunto una serie de fotografías, vamos a ampliar para poder gozar y disfrutar. Espero compartir contigo este tipo de disfrutes, ¿no? De gozos, el poder visualizar este tipo de contextos tan perdidos, tan remotos, que no conocemos y de pronto tenemos unas fotografías y podemos... Prácticamente estamos viajando, Leti. Ahora mismo, nave del misterio, nos vamos a Armenia y vamos a conocer esta reliquia, ¿de acuerdo? Nos adjunto unas fotografías, piedra sobre piedra, monasterios en Armenia, la primera nación cristiana de la historia, las primeras catedrales, los primeros monasterios no, pero nos muestra un monasterio en particular y estamos visualizando lo que sería la zona exterior de este monasterio, ¿bien? Coronado por una cordillera de montañas, un contexto, por lo que aprecio, bastante seco. Interesante, nos dice la señorita Leti, apuntar este perfil. Muy bien, muy bien. Avanzamos en el hilo. ¿Qué nos dice? Es apenas evidente al llegar que entre todos estos acantilados se iba a levantar un lugar remoto lejos del alcance de cualquier explorador. Gehar. Bien, conocemos el nombre, Gehar. De hecho, tuvo su origen en otro monasterio llamado Allí-Iribank y Monasterio de la Cueva, lo llaman, o Monasterio de la Cueva, llamado así por un manantial bendito. Nos adjunto unas fotografías en un lugar remoto en el mundo, un contexto bastante agreste, bastante inhóspito, bastante perdido a la mano de Dios. En la piedra de la cordillera se construye un monasterio. Y al parecer, este monasterio vela un misterio. Observamos plano detalle del monasterio. Muy bien, muy interesante, señor Dan Gamboa. Creo que se llama, ¿no? Sí, Dan Gamboa, que me disculpe. Bueno, nos dice, no fue sino hasta la destrucción de los árabes del siglo IX que el monasterio se reconstruyó, cambiando su nombre a una de las reliquias que poseía. Es decir, que este monasterio tenía un nombre original, pero cambia el nombre por el nombre de la reliquia. Gehar, el monasterio de la lanza. Leti, el monasterio de la lanza. Un monasterio entre la piedra cruda y la esculpida. Un trabajo colosal.
podemos apreciar por fotografías, ¿no? La entrada del monasterio, esculpida sobre la piedra, se integra piedra esculpida con la propia piedra de la cordillera, ¿de acuerdo? Impresionante. Siguiente fotografía. Podemos percibir al detalle cruces, una tras otra, esculpidas sobre la piedra. Claro, imaginar el trabajo que conlleva este tipo de expresiones artísticas y religiosas, ¿no? Horas y horas de trabajo. Claro, yo me pregunto por qué esculpen una cruz tras otra, ¿no? Es como visualizar un cementerio de piedra. Sobre la piedra como si tuviéramos distintos nichos o tumbas, ¿no? Uno, dos, quizá, se me ocurre, ¿eh? Digno de admiración y digno de visitarla, ¿no lo cree? Pues estoy completamente de acuerdo contigo. Es que es por este motivo que he decidido empezar por aquí. Me he encontrado ahora mismo, de casualidad, este hilo de información y de conocimiento y digo, nos vamos de viaje, Leti, te cojo de la mano, let's go. Queda pendiente visitar Armenia, ¿no? No sabía, ¿eh? No sabía que en Armenia se encontraban este tipo de construcciones y de reliquias, no lo sabía. Se me ocurre, no sé qué opinas, ¿no? De que se esculpen cruces en la piedra, quizá, como levantamos nichos. Es decir, que cada una de estas cruces corresponde, pues quizá a un sacerdote, a un monaguillo de este monasterio, que una vez ha fallecido, se le rinde culto y tributo. Bien, se me ocurre, ¿no? Para dotar de sentido, ¿no? Mira, nos adjunta hasta planos, muy detallado este hilo, ¿eh? Para comprender el complejo matrimonio, les traigo el complejo matrimonio entre lo que sería la piedra trabajada y la propia piedra de la cordillera, ¿eh? Les traigo estos planos, nos dice el señor Gamboa. ¿Ven cómo el monasterio consta de una iglesia levantada? Figura número 2, figura número 3. Ahora entramos al detalle, vamos a visualizar. Figura número 2, figura número 3. Estamos visualizando. ¿Bien? Parece ser que la figura número 2, la figura número 3 corresponden a una iglesia levantada. Es decir, que se levanta una iglesia y varios espacios esculpidos dentro de la roca. Es decir, que estamos ante un híbrido entre una iglesia y lo que sería el monasterio esculpido dentro de la roca. ¿Bien? Figuras 4, 7, 10 y 8. Vamos a volver a ampliar la imagen. Digno de admiración, digo, podría ser que sí, se me ocurre, ¿no? Que ante cada difunto se le rinde tributo culto con una cruz. Se me ocurre, ¿eh? Para comprenderlo, porque cuando ves el conjunto recuerda pues prácticamente un cementerio. Es lo que me ha recordado, ¿eh? Bien, estamos apreciando la construcción, bueno, un híbrido entre construcción en piedra y lo que sería el levantamiento de una iglesia. Bien, la figura 2-3, la iglesia y el resto prácticamente lo que sería el monasterio, sobre piedra. Muy bien. Ay, me disculpan, que se me ha cerrado el hilo. Vamos a volver a abrir. No nos perdamos, ¿eh? Muy bien, aquí estamos. Armenia. Muy bien, y nos adjunta otro plano. Muy bien. Sobre la piedra de la cordillera. Aquí podemos apreciar, ¿no? Lo que sería el lomo de la cordillera, y sobre esta cordillera, en el interior de la piedra, pero es que estamos hablando de que en el interior de la piedra, Leti, en el interior de la piedra se esculpe, digamos, prácticamente una catedral, por así decirlo, ¿no? Porque estamos aquí apreciando cúpulas, cimborrios, columnas, es decir, un trabajo dantesco, pero dantesco, ¿eh? Vamos a cerrar esta fotografía. Culmina su comentario con y varios espacios esculpidos dentro de la roca, el 4, 7, 10, 8, muy bien, visto. ¿Y de cómo todo este es diferentes niveles? Se nos pregunta, ¿eh? ¿Y de cómo todo está en diferentes niveles? Se pregunta. Muy bien. Es decir, nos está ilustrando esta construcción tanto peculiar, ¿no? Levantamos una iglesia y aprovechamos la piedra. Y cómo además esta construcción tiene distintos niveles. ¿Bien?
Hostia, vamos a entrar en detalle. Leti, atenta qué fotografías tan hermosas. Me las he guardado en el ordenador. Nos dice el señor Dan Gamboa. Se ingresa por Narthex o Gavit. Punto número 3. Un coloso de piedra que busca ser la unión de este matrimonio. Es decir, que tenemos un punto en esta construcción que es la unión entre el trabajo en piedra, sobre la piedra directa, lo que sería la iglesia levantada, ¿no? 4 enormes columnas con un techo de estalactitas, al que el arrullo del agua y las voces de los peregrinos llevan creando atmósferas desde más de 1000 años, con un tono un tanto, digamos, mistérico, ¿no? El señor Dan Gamboa nos introduce, no sé tú, Leti, pero qué fotografía tan hermosa. Esto está esculpido de forma directa sobre la piedra. Este es el punto que une la iglesia con la parte esculpida en el interior de la piedra, ¿no? Observa qué belleza. Observa qué belleza. Afición por la arquitectura y el arte, claro está. Estamos, compartimos esta afición, Observa qué belleza. Una cúpula abierta permite la entrada de... Bueno, es prácticamente nuestro Señor, el Cristo, ¿no? El sol que se alza en mitad de la sacristía. Me parece de una belleza y al parecer los sonidos, el ambiente, las humedades, todo acompaña, ¿no? El refugio de la conciencia. Bueno, vamos viajando. ¿Qué nos dice? Y el agua. Parece ser que en el interior el manantial bendito original es aún visitado por gente de todo el país para aliviarse de los males. Recuerdan que en el interior de esta construcción nos encontramos con un manantial natural que parece ser que sus aguas son benignas. Todos los pobladores de Armenia suele ser un destino habitual el visitar este monasterio para establecer contacto con estas aguas del manantial que parece ser que son sanadoras. Bien, aunque las antorchas de la Edad Media han sido reemplazadas por linternas de celular. La gente sigue haciendo el mismo ritual. Es decir, que el interior no está iluminado con tecnología contemporánea. Bien, para poder transitar en este lugar, lo normal era, bueno, pues como se hacía en la Edad Media, ¿no? Con una antorcha. Como ya no utilizamos antorchas, parece ser que los visitantes utilizan un celular y... Ahora he vuelto. Muy bien. Bueno, fotografías. Ya estamos dentro, ¿eh? La piedra, como podemos apreciar, signos de erosión por agua. Siglos y siglos, ¿no? De gota a gota, ¿no? Y creando estas formas. Vemos como un turista camina descalzo sobre esta piedra, establece contacto con estas aguas que parece ser que son benignas. Ah, mira, además, en la piedra se ha tallado, se ha trazado un recorrido para que las aguas, para reconducir las aguas a lugares. Pero tú observa, Leti, observa, esculpida por la propia naturaleza, prácticamente, ¿eh? Pero tú observa, ¿eh? Esta es la parte de la iglesia, del monasterio, que ha sido esculpido sobre la piedra. Impresionante, con columnas. En fin, un trabajo, más unas fotografías con unas tonalidades muy cinematográficas. Vemos una señora mayor que establece contacto con estas aguas, buscando sanar sus heridas, me imagino, ¿no? Agua del manantial. Y aquí vemos el punto, podemos apreciar perfectamente, se iluminan con el celular porque de lo contrario no pueden ver. Si no puedes visualizar correctamente las imágenes, Leti, te he adjuntado el enlace del hilo para que tú puedas
visitar el perfil del señor Dan Gamboa y te puedas descargar incluso las imágenes, ¿de acuerdo? Pero tú observa, ¿no? De este lugar tan oscuro, tan profundo, perdido de la mano de Dios, un trabajo dantesco, y donde tenemos agua, Leti, tenemos vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué viaje nos estamos dando! Es que Gerhard tenía una especie de superpoder que nadie explicaba. El Zamatún, el número 7, nos adjunta una fotografía, fue esculpido dentro de la montaña para la tumba de la familia Proscian. Vamos a ver el Zamatún. Punto número 7. Estamos apreciando, ¿no? La tumba de la familia. Voy a volver a cerrar para poder leer correctamente el nombre. Ah, espera. Ahora. Para la familia Proscian, ¿de acuerdo? Estamos observando el mausoleo de la familia Proscian. Una paloma que sujeta un cordero. Bueno, paloma por las alas, que tienen una expresión, estas alas cándidas, ¿no? Pero quizá estamos ante un ave rapaz. ¿Bien? Y de fondo nos encontramos lo que puede parecer dos felinos esculpidos sobre la piedra, ¿no? También con una expresión como muy cándida, ¿no? Sujetos por una cuerda. ¡Qué curiosidad! Perdidos, perdidos por el mundo. Y aquí tenemos un detalle de una de las cruces esculpidas sobre la piedra. Qué nivel de detalles, de precisión, lo bien conservada que está. Además, me parece fascinante porque la cruz está coronada por una serie de rosetones, de mantras, de mandalas, disculparme, de acuerdo, de mandalas cristianos, observar. Es para hacerse un tatuaje. Cuando he visto esta cruz digo, hostia, es para tatuársela, ¿no? Pequeños detalles, aquí podemos apreciar animales de un bestialario. Podemos apreciar, por ejemplo, en este lateral, el que puede ser pues un santo, un monje, rostros ocultos en la parte de abajo. Qué cuestión más curiosa. Estamos hablando de cincel y pala. Sacar a la luz estos espacios. Es decir, un trabajo descomunal. Nada de esto es poner piedra sobre piedra. O sea que todo esto está esculpido de forma directa sobre la piedra. En fin. Observar, ¿eh? Todo esculpido sobre la piedra. Obras que pueden, en fin, perfectamente ocupar siglos, ¿no? Y que para poder llevar a cabo es necesaria una logística humana, es decir, las personas que han trabajado en este lugar se tienen que mantener, tienen que conseguir alimentos, aguas, etc. Bueno, tiene el manantial interno, aguas, digamos, santas y tal, pero hostia, observa, Leti, observa, ¿no? La capilla Sixtina sobre piedra, en Armenia, ¿no? Y aquí tenemos una pirámide coronando esta semicúpula. Luego tenemos una gran cúpula en la parte de arriba, ¿no? Con una cruz aquí en medio. ¿Qué lugar es? El lugar tenemos que reconocer que tiene una reverberación, una connotación bastante especial, bastante sensitiva, ¿no? Es el refugio de la conciencia. De Altamira a esto, ¿no? Pero siempre en la cueva, ¿no? Observar. Todo esto ha sido esculpido a mano. Pico y pala, caballeros. Voluntad de trabajo, fe inquebrantable, ¿no? Fotografías con unos detalles extraordinariamente hermosos, con unas tonalidades muy cinematográficas. No sé si este es el señor Gamboa. Aprovechamos para enviarle un saludo desde la sede del Movimiento Victoria. Nos dice, de hecho,
es templo sobre templo. Hay túneles que en sus paredes están talladas con jácares. Esas cruces de piedra que son símbolos nacional y cuya técnica viene del siglo IX. Túneles que llevan a cámaras más elevadas y aún más oscuras. Bien, trabajo de siglos, ¿no? Y generación a generación, y cómo una nueva generación incorpora un nuevo recorrido, un nuevo túnel, un nuevo nivel. Y me ha parecido muy interesante porque parece ser que estas cruces, señor Antonio, hay aspectos y misterios del arte que nunca entenderemos. Pues creo que es lo fascinante y lo maravilloso, ¿no? Que nos confronta ante la inmensidad del universo. Es decir, de eso se trata, quizá. Bien, y es una forma de provocar la curiosidad de la conciencia, de hacer trabajar nuestras conciencias, ¿no? Cuando percibimos este tipo de construcciones, de trabajos, de obras de arte, bueno, es el infinito mismo, tan evocador, ¿no? Que nos permite ver todo, prácticamente, ¿no? Y que nos permite, confrontados a este tipo de trabajos, ampliar, elevar, ¿no? Profundizar nuestra conciencia. De eso se trata. La profundidad de la mente, nos dice la señorita Leti, humana es inescrutable, de afuera para adentro. Exactamente. Justamente estaba comentando este tipo digamos, de experiencias interiores, ¿no? Cómo somos capaces de sugestionarnos, de cultivarnos con nuestro propio ejercicio de creación, ¿no? ¿Sí? Del Padre al Hijo al Espíritu Santo, claro, porque este trabajo lo heredamos nosotros. Nosotros estamos ahora mismo contemplando el trabajo de nuestros antepasados y nuestros hijos contemplarán nuestro trabajo. Entonces, bueno, trascendemos además a las fatalidades de la vida, la propia mortalidad, ¿no? Y dejamos constancia de qué somos y que somos esa criatura elevada capaz de establecer contacto con los astros y de generar cultura, ¿no? Pero aprecie usted que estas cruces parece ser que son un símbolo nacional en Armenia y se llaman yácares. ¿De acuerdo? Voy a apuntar la palabra, voy a copiar la palabra y la vamos a compartir para que tengáis, por si queréis consultar por Google. Muy bien, vamos avanzando. Bueno, vamos a detenernos un momento, bueno, para, digamos, enriquecer la dinámica del directo, porque acabamos de lanzar un artículo que vamos a recomendar, ¿bien? Titulado ¿Recuerdas cuando la NASA reconoció que el cambio climático ocurre debido a cambios en la órbita solar de la Tierra? Un artículo recomendable. Publicado, digamos, en un... ¿cómo puedo decirlo? En un ámbito alternativo, ¿no? Pero parece ser que la NASA presentó un estudio en donde se afirmaba que las problemáticas climáticas son derivados al cambio de la órbita solar de la Tierra. Nos ha parecido interesante. Nosotros en el espacio Movimiento Victoria, en nuestra web oficial, tenemos un apartado de ecología, es una cuestión que nos inquieta muchísimo. Nosotros consideramos que efectivamente estamos ante un problema ecológico. Este problema ecológico está en manos, por así decirlo, del fariseísmo y nadie se lo cree. Pero damos fe en primera persona, Leti, damos fe en primera persona, nosotros percibimos en nuestro contexto natural cómo efectivamente se están produciendo trastornos en el ecosistema. Por ejemplo, por citarte un ejemplo, nos están brotando setas de octubre en junio. Nosotros estamos en un contexto mediterráneo, típico bosque mediterráneo. Conocemos, ¿no? La holografía, la flora y fauna de este contexto, ¿no? Entonces, se da la circunstancia que nos están brotando setas en junio que deberían brotar en octubre. Es decir, que lo que nosotros estamos percibiendo es como que la naturaleza no acaba de percibir las estaciones, como si las estaciones se estuvieran diluyendo y no tuviéramos unos periodos muy marcados de invierno, primavera, verano, otoño, sino como que el año solar se hubiera convertido en una amalgama abstracta en donde, por ejemplo, el día de hoy, Leti, el día de hoy, esta mañana, a primera hora, me he tenido que colocar una sudadera porque tenía frío. Y no es muy normal, ¿no? Y en la última semana, es decir,
Ya estamos entrando, nos estamos deslizando hacia el verano y no es muy normal a esta época del año que tengamos frío a esas horas. Eran 8:30 de la mañana, nueve de la mañana. Ha empezado a llover, pero es que a las 3 horas hace un calor tremendo. Entonces nosotros lo que percibimos es como que el clima cada vez es más accidentado, más abrupto, más ambiguo, más abstracto. Se están diluyendo las estaciones. Esto es lo que nosotros percibimos. Una problemática que, claro, está en manos de la política y de los intereses corporativos y financieros. Y han logrado nuestros políticos que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y al final nadie se lo cree. Pero nosotros damos fe y testimonio de que algo está pasando con el ecosistema. Creo que debemos ser todos conscientes, sensibles ante este tipo de cuestiones, nada más. Y para nosotros es muy importante la cuestión ecológica, pero muy importante. Bien, entonces hoy hemos publicado un artículo de un ámbito alternativo que dan voz a un estudio de la NASA en donde se nos habla de que la órbita solar, los cambios en la órbita solar de la Tierra, pues están conllevando este proceso denominado cambio climático, que no tiene nada que ver con la contaminación que generamos los seres humanos, ya sea por seres humanos o otro tipo de animales, porque últimamente se focaliza mucho en el ganado, parece ser que las vacas son causantes de efecto invernadero, etc. Bueno, como mínimo, merece la pena tenerlo en cuenta. Hemos dado voz, lo tenéis publicado en nuestra página web oficial Movimiento Victoria en el apartado Foro, apartado Ecología. Bien, vamos a copiar el enlace. Mientras tanto, la señorita Leti nos dice que aquí en Madrid llueve. Amaina, luego el sol terrible. Exactamente, Leti, es lo que estamos percibiendo nosotros, que no hay una regularidad, que no hay una estacionalidad, que todo es como muy abrupto, muy, en fin, y claro, la naturaleza es como si los animales no acabaran de percibir cuándo debemos nacer y cuándo debemos morir, ¿no? Unos animales que están muy íntimamente relacionados con esta naturaleza y que siguen estos ciclos de la naturaleza. Insisto, ¿eh? Insisto, ayer por la tarde paseando con los perros del movimiento, Kobe y Lola, por la zona de bosque mediterráneo y me he encontrado setas que son propias de octubre, de otras épocas. Estamos en junio, ¿no? Claro, la pregunta es ¿por qué nacen ahora, no? Es decir, es como que la naturaleza nos reconoce, es como que los animales de la naturaleza nos reconocen, ¿no? Flora y fauna nos reconocen en qué estación estamos. Bueno, esperamos estar equivocados, ¿no? Adjuntamos el enlace del artículo y continuamos viajando. Recordad que estamos en Armenia. Volvemos a Armenia, que me parece fascinante este hilo que ha publicado el señor Dan Gamboa que nos está dando pie. Bueno, pues a esprayarnos a gustos, ¿no? Cuando son las 4 de la tarde, 4 y 12 de la tarde, nos acompaña la señorita Leti desde Madrid. Siempre atenta, siempre amable, siempre cariñosa. Ya sabes que esta es tu casa, Leti. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Bueno, más detalles, ¿no? Del interior de esta maravilla arquitectónica esculpida, ¿no? De esta obra cristiana esculpida sobre piedra, un monasterio, iglesia, prácticamente un conjunto que, en fin, connota las dimensiones de una catedral, ¿no? Porque desde mi punto de vista, el trabajo que conlleva esta obra es, bueno, pues de las dimensiones del trabajo que conlleva, pues una catedral al uso, ¿no? Estamos apreciando estos símbolos sagrados que parece ser que son símbolos nacionales para los armenios, estas cruces. Muy bien. Qué perspectiva más hermosa, ¿no? La luz, cómo crea texturas, las humedades, la piedra, el paso de los años, cómo en estos escalones han debido de caminar pies descalzos una vez tras otros para alcanzar estas, digamos, estas texturas, ¿no? Esta piedra ha sido trabajada con la caricia de los pies, de las manos que caminan por aquí, ¿no? Cruces que se llaman jácares. Muy bien. Además estamos aprendiendo, ¿no? El señor Dangamboa nos dice, es inevitable pensar en esa escena donde Indiana, recordamos, ¿no? Que le imprime un tono como muy cinematográfico, ¿no? A su hilo de investigación y de conocimiento. Donde Indiana entra en un templo, en la roca que alberga el Santo Grial.
aquí empieza el misterio. Un trabajo de dimensiones bíblicas, señor Antonio. Es que, claro, de generación en generación, siglo a siglo, solo el percibir las texturas de la piedra, del suelo, cómo están, cómo la erosión del paso de las personas, de los monjes, de los cristianos por este tipo de construcciones, en fin, siglos y siglos de trabajo, de voluntad, de fe inquebrantable, ¿no? Muy bien, la cuestión se pone interesante, Leti, ¿eh? Porque ahora ya empezamos con la nave del misterio, porque resulta que Indiana Jones tiene bueno, en fin, no soy muy de este tipo de cine, es una saga cinematográfica que tan solo he visto la primera parte y nada más, es un tipo de cine que no me interesa mucho, y nos dice que parece ser que hay una parte de Indiana Jones titulado La Última Cruzada, en donde, bueno, pues se encuentran el Santo Grial justamente en una iglesia esculpida en piedra. Bien, nos adjunta una serie de imágenes. Bueno, de una representación gráfica de lo que sería el Santo Grial, un objeto sagrado santo. Creo que estamos ante una captura, ¿no? De esta entrega de la saga cinematográfica de Indiana Jones, La Última Cruzada, en donde un cruzado entra en una iglesia de piedra, esculpida en piedra, y se encuentra con el Santo Grial. Aquí tenemos el Santo Grial, ¿eh? Muy bien. Nos abren la puerta a este templo y nos encontramos con esto. Un trabajo muy laborioso sobre piedra esculpida. Y aquí tenemos la lanza. ¿Qué nos dice? Descripciones ya aparecen en crónicas de viajeros que remontan a 1655, cuando Jean-Baptiste Tavernier, el primer occidental en visitar Gethard, es decir, en 1655, el primer occidental en pisar este monasterio, la vio en el Catalogique número 2, pero al llegar ahí me doy cuenta que la lanza no está. Si hacen zoom el altar, verán objetos con la lanza. Vamos a ver, vamos a hacer zoom, vamos a visualizar. Porque parece ser que este monasterio esculpido en piedra, parte en piedra, parte es una iglesia levantada al uso, guarda una reliquia para la cristiandad. Y en 1665, 1655, un occidental descubre esta reliquia, ¿no? En este monasterio. Aquí tenemos un altar que parece ser que ya encontramos detalles de esta lanza utilizada por un soldado romano para rematar al Cristo Redentor. Los rusos habían asaltado el templo de Gethard en 1805 y la habían llevado a Georgia. Ahí duró un buen tiempo, antes de ser devuelta a Echeniitzin. Sí, la primera catedral con la que abrí el hilo. Es decir, que los rusos invaden, asaltan, profanan este monasterio, roban la reliquia, esta lanza, se la llevan a Rusia, pero la acaban devolviendo en 1805. Y la reliquia se encuentra en la primera catedral cristiana construida en Armenia. Muy bien. Nos adjunta fotografía de, bueno, una serie de creyentes. Encienden unas velas, simbología cristiana. Muy bien. Es decir, es un lugar de culto, de peregrinaje, de sanación, aguas de un manantial. Nos encontramos esta reliquia. Vale. Sí, la lanza existe, nos dice el señor Dan Gamboa. Muy bien. Hemos llegado ya al microcosmos de este hilo. Y está guardada en el Museo de Echeniitzin. Es tal cual la misma lanza descrita en los textos de las reliquias de Gethard.
que data del siglo XIII. Pero como toda reliquia sagrada y como en las películas de Indiana Jones, hay más de una. ¿De acuerdo? Esta es la imagen de la reliquia. De la lanza que apuntilló a nuestro Señor. Que según la creencia y la tradición, confiere un poder especial a aquel que la posea. Muy bien. Y que a día de hoy se encuentra en la primera catedral cristiana construida en Armenia. Pero atentos porque parece ser que en Viena, esta otra lanza, que dice ser la de Longinos, recuerden, Longinos es el soldado romano encargado de apuntillar a nuestro Señor. ¿Bien? Esta, cuyo resto se lleva hasta el siglo X, cuando pertenecía... Uy, es que es la única crítica que podemos hacer, crítica constructiva, que no se lo tome mal el señor Dan Gamboa, porque escribe de una forma... A mí me cuesta un poco, ¿no? La construcción gramatical me cuesta un poco, ¿no? Pero vamos a volver a intentarlo, va. En Viena está otra lanza que dice ser la Longinos. Esta, cuyo rastro se lleva hasta el siglo X, cuando pertenecía al Sacro Emperador Romano Germánico. Terminó siendo una obsesión para Adolf Hitler, quien en 1938 le hizo pertenencia personal. La lanza fue encontrada en un búnker en 1945. Parece ser que hay otra lanza, objeto de obsesión de Adolf Hitler, que la transformó en objeto personal y que fue localizada en un búnker tras la guerra, 1945. Estáis visualizando en pantalla. Al parecer, Adolf Hitler, movido por esta leyenda, por este mito, al parecer, aquel que poseyera la lanza, esta especie de presunto santo grial, atesoraría un poder infinito e ilimitado. Porque esta lanza estableció contacto con la sangre del Cristo Redentor. Esta es la leyenda que sintetiza esta lanza. Y aquí estamos observando, bueno, pues otra versión que parece ser que dio pie a que Adolf Hitler se obsesionara con esta cuestión. Muy bien. Sea cual fuera la lanza, su leyenda la sobrepasa. Es decir, que tenemos varias, damos credibilidad a la lanza que poseen en Armenia, en la catedral, primera catedral cristiana construida en Armenia, pero que tenemos varias, ¿no? Pero nos dice el señor Dan Gamboa, sea cual fuera la lanza, su leyenda la sobrepasa, porque sus dueños tuvieron al mundo temblando por su control. Bien, voy a volver a repetir esta frase que es importante. Porque sus dueños tuvieron al mundo temblando por su control. Aquel que poseyera la lanza atesoraría un poder infinito e ilimitado. Gerhard está ahí, como testigo de ese matrimonio entre lo natural y lo artificial, una obra hecha por el cincel, sin necesitar nada de adornos para ser espectacular. Y nos parece. Tanto como espectacular, que es una palabra que remite al espectáculo, nos parece una obra prodigiosa. Nos adjunto unos cuantos detalles. Menudo viaje nos estamos pegando. Atenta, Leti. Claro. Detalles minuciosos, de una artesanía, de una sensibilidad, de una calidad, estas formas que conectan un poco la cristiandad con el Islam, ¿no? El Islam también busca, ¿no?, el infinito a través de esta especie de mantras esculpidos sobre piedra, ¿no? ¡Cuánta belleza hemos sido capaces de generar! Aquí tenéis la riqueza de nuestro Señor. Sobre piedra, una vulgar piedra. Brotan las aguas de un manantial que nos sanan y nos curan. Y en su interior, en la sombra de la piedra tallada, nos encontramos una reliquia que confiere un poder ilimitado. Sin proponérselo, es una metáfora casi bíblica entre lo hecho por Dios y por el hombre, nos dice el señor Dan Gamboa. Como la lanza se clavó en el costado del Cristo
Este monasterio se clava en la montaña misma. Muy interesante este comentario. El monasterio se clava sobre la piedra misma. Y el agua del manantial, la sangre del Cristo. Leti, qué cuestión tan extraordinaria. Aquí sigue la pétrea Armenia, inspirando a quien lo visite a volver cientos de años atrás. Bueno, tenemos visita pendiente. Me ha parecido una forma de un valor poético bastante elevado, ¿no? La forma en cómo rubrica este hilo el señor Dan Gamboa, ¿no? Un comentario muy oportuno de cómo la lanza perfora el cuerpo del Cristo, la sangre le confiere este poder y cómo este monasterio, toda la construcción, simboliza, reverbera este instante tan importante para la cristiandad, ¿no? En fin, me ha parecido, observamos detalles, me ha parecido muy interesante esta tarde hacer un alto y darnos una vuelta por el monasterio de Gethard. Más cruces sobre la piedra. Bien, fotografías que reiteran, ¿no? El acceso. Usted imagínese, esa lanza fue utilizada para cumplir una profecía. Imaginamos, ¿no? Un poder extraordinario, nos dice la señorita Leti. Un trabajo de dimensiones bíblicas, muy bien, es como misteriosa, ¿no? Pues evocadora, misteriosa, con una resonancia poética. Bueno, no sé, me ha parecido una historia fascinante. Ya hemos conocido un rincón del mundo. Tenéis el hilo del señor Gamboa disponible aquí en el espacio del chat y con vuestro permiso seguimos hacia adelante. Vamos a consultar el tiempo, 52 minutos. Leti, me he prometido no cruzar la hora y ya llegamos a la hora. Pues creo que os voy a proponer algo. Quizá nos detenemos aquí. Sí, nos vamos a detener aquí porque hemos alcanzado un clímax, ¿no? Bastante emocional, bastante poético, bastante espiritual. Hemos alcanzado un clímax. Y en todo caso, podemos volver después, volvemos mañana, pero me parece oportuno dejarlo aquí, no cruzar la hora, no ocupar más vuestro tiempo. Os agradezco muchísimo la atención. Mañana más, ¿qué le parece? Me apunto. Leti, reflexiones, señor Antonio. Reflexionaremos. ¿De acuerdo? Te agradezco muchísimo la compañía, Leti. Un abrazo muy fuerte desde Barcelona, sede del Movimiento Victoria, don José Antonio Salinas Grabulosa. Me parece oportuno. Cerramos aquí, en este instante no deseado, en este instante tan maravilloso que hemos comprendido en profundidad este tipo de holografías en el imaginario cristiano, ¿no? @polacología. Ir apuntando. @polacología. Nuevo canal, nueva aventura. Que vamos compaginando poco a poco con TikTok, ¿verdad? Esta mañana hemos compartido contigo y unos cuantos un directo muy interesante esta mañana, ¿eh? Hemos podido conversar con un señor desde Yucatán, profesor, hemos hablado con una señorita de Logroño, con un señor de Paraguay. Esta mañana un directo bastante nutritivo y constructivo. Así que con vuestro permiso lo vamos a dejar aquí. Un abrazo muy fuerte, bendiciones del Movimiento Victoria, don José Antonio Salinas Grabulosa.